Hola chicos, en este video veremos las diferentes formas de crear nuestros proyectos bajo el lenguaje Java. Bueno, la primera opción que tenemos para crear proyectos y trabajar bajo el lenguaje de programación Java es utilizar o acceder directamente al compilador de Java, al Javac o JavaC. Esto lo podremos hacer a través de la línea de comandos de nuestro sistema operativo. Es la forma más básica, más simple de compilar un archivo bajo este lenguaje, por lo cual no necesita o no cuenta con algún archivo de configuración. La siguiente opción es utilizar un IDE o un entorno de desarrollo integrado que nos proporcione herramientas para simplificar o facilitar la programación bajo este lenguaje. Como característica, estos IDE o la compilación dentro de estos IDEs están pensadas para funcionar dentro del IDE. Sigue siendo una programación o una compilación básica o simple, por lo cual aún no requerimos ningún archivo de configuración. Esta compilación, si bien proporciona algunas herramientas que simplifican y facilitan el desarrollo, tampoco nos permite crear proyectos relativamente complejos, por lo cual una de las primeras opciones que se proporcionó fue la compilación utilizando Ant. Ant fue diseñado para permitir crear proyectos un tanto más complejos, un poco más robustos. Por ejemplo, ya podríamos empezar a trabajar con el uso o creación de scripts. Esta forma de compilar ya requiere un archivo de compilación, un archivo de configuración llamado build.xml. Este archivo de configuración nos va a permitir, dentro de su sintaxis XML, describir o definir todas las características necesarias para ese proyecto. Sin embargo, Ant se queda bastante corto o bastante limitado cuando empecemos a trabajar con proyectos mucho más robustos. Y es aquí donde tenemos dos opciones, Maven y Gradle. Ambos con características similares, con estas formas de compilación, tanto Maven como Gradle, ya podemos trabajar con proyectos mucho más robustos, empezar a crear dependencias, administrar proyectos, aunque Gradle está pensado para proyectos de una escala mucho mayor, para proyectos de multidesarrollo o de múltiples instancias. Tanto Maven como Gradle nos van a permitir agregar dependencias sin muchas complicaciones, garantizando compatibilidad tanto en versiones como del IDE que estemos utilizando. Maven utiliza un archivo de configuración llamado POM, de igual forma que Ant es de tipo XML. Por otro lado, Gradle utiliza un archivo de configuración llamado build.gradle. Y este archivo de configuración está basado bajo la sintaxis de JSON. Estas son las opciones que tenemos. Dependiendo la herramienta o el IDE que estemos utilizando, podemos utilizar, según nuestros objetivos, alguna de estas formas de compilación. Si apenas están aprendiendo a programar bajo este lenguaje, podremos utilizar tanto la opción de IDE, si es que estamos utilizando un entorno de desarrollo integrado básico o que no nos permita utilizar alguna de las siguientes opciones. Por ejemplo, entre Ant, Maven y Gradle, para empezar a programar, la opción más adecuada sería utilizar Ant, ya que no es necesario o no necesitamos más bien crear una configuración extensa de dependencias o de versiones de nuestro código, sino más bien lo que queremos empezar es a ver el funcionamiento del lenguaje. Entonces, para aprender o para empezar, podemos utilizar tanto la opción de un IDE o, si nuestro IDE nos permite, utilizar la compilación o la configuración con Ant. Ya más adelante, cuando trabajen con proyectos
de mayores características en las cuales necesiten integrar dependencias, lo más adecuado sería trabajar bajo un proyecto Maven o Gradle. Pero eso lo veremos más adelante.